poquito. Vale. Bueno, hola a todos, soy Cristina Sancho, médico adjunta del Servicio de Neumología de Respiratorio del Hospital y continuando con las sesiones formativas que se están dando con motivo del centenario de formación sanitaria en nuestro hospital, voy a daros una sesión de la UCRI, de la Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios. Vale, ¿qué es la UCRI? Pues es un área de monitorización y tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda o agudizada ocasionada por una enfermedad primariamente respiratoria. En esta unidad atendemos a pacientes con un nivel de gravedad intermedio entre una UCI y una planta de hospitalización convencional, es decir, son pacientes que no están tan graves como para necesitar cuidados intensivos, pero que sí necesitan pues, un mayor nivel de vigilancia del que se puede aportar en una planta de hospitalización. Vale. Las tareas que llevamos a cabo en la unidad son el tratamiento de la insuficiencia respiratoria mediante la ventilación mecánica no invasiva o la terapia de alto flujo, y por otro lado también está destinada a la atención a pacientes con patologías respiratorias que requieran un mayor nivel de vigilancia, como pueden ser determinados casos de hemoptisis, neumonías graves, tromboembolismos pulmonares o hipertensiones pulmonares, entre otros. Vale. ¿Y cómo se justifica la creación de una UCRI? Pues por dos razones principales. Por un lado, la optimización de los recursos asistenciales y por otro lado, el mayor confort del paciente. Respecto a la primera, comparado con una UCRI requiere menos personal, menor consumo de recursos y además permite que la UCI se utilice mejor. ¿Por qué? Porque esta queda reservada para los pacientes que realmente necesitan un tratamiento intensivo y además permite que se den altas más tempranas, ya que puede que haya pacientes que estén en la UCI que hayan pasado la fase más aguda de su enfermedad, pero que de momento requieran una vigilancia intermedia, entonces podrían ser dados de alta a la UCRI previo paso a la planta de hospitalización. Y por otro lado, el mayor confort del paciente pues, se consigue debido a que utilizamos menos equipamiento, intentamos ser pues, lo menos invasivos posibles, el paciente tiene mayor nivel de privacidad, hay menos distorsión medioambiental, hay menos ruidos, menos luces y además permite un horario de visitas más flexible. Vale, y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de la UCRI de nuestro hospital. Para empezar un poquito de historia, se inaugura el 15 de noviembre del 2020, así que llevamos 5 meses en funcionamiento y se crea enfocada en la atención de pacientes ingresados por coronavirus. Durante la pandemia nos fuimos dando cuenta de que había pacientes en planta que cada vez necesitaban más soporte respiratorio, que había que ponerles mascarilla a reservorio y que por lo tanto pues, acababan ingresados en la reanimación, pero que con una terapia de alto flujo la evolución era buena y no necesitaban pues, realmente unos cuidados intensivos. Entonces esos pacientes estaban ocupando camas de intensivos sin realmente necesitarlo. Entonces, aprovechando un poquito las instalaciones de la antigua reanimación, nos trasladamos al pabellón MACO, a la 5ª planta y abrimos la UCRI, ya que teníamos el material necesario y los conocimientos. Vale, respecto a la infraestructura, tenemos 6 camas monitorizadas que se dividen en 4 boxes individuales y un box doble, pero este box doble tiene un panel en la mitad, entonces los pacientes no se pueden ver entre sí, lo que nos permite pues, hacer ingresos de pacientes de diferentes sexos sin tener que movilizar camas. Y luego cada cama está equipada con ventiladores V60, que son equipos muy potentes que nos permiten dar diferentes terapias con un mismo aparato. Entonces, con el V60 podemos dar bien terapia de alto flujo, poner CPAP o ventilar en modo BiPAP. Y además, este modo BiPAP tiene diferentes modos, ST, PCV y AVAPS. El área de trabajo está integrada en la unidad, de manera que mientras estamos, aunque no estemos directamente metidos en los boxes, tenemos visión directa de los pacientes, ya que los boxes, pues su panel frontal está acristalado. Vale, en cuanto al personal, hay un médico adjunto, una supervisora que también compartimos con Revilla Tercera, se encarga tanto de la UCRI como de la planta de Revilla 3, 2 enfermeras por turno, los auxiliares de enfermería tenemos 2 en turno de mañana y tarde y 1 en turno de noche, hay un celador por turno y hay un operario de servicio en turno de mañana y en turno de tarde, por la noche no tenemos. ¿Y de dónde vienen nuestros pacientes? Pues pueden venir de 3 sitios, directamente desde la urgencia, desde planta o desde reanimación. En teoría, bueno, principalmente los pacientes que ingresan en la UCRI son pacientes reanimables, pero en el caso de que haya pues, disponibilidad de camas, también se han hecho pues, contados traslados de pacientes no reanimables, pero que se podían beneficiar pues, de una vigilancia intermedia y de una terapia de alto flujo. ¿Y a dónde van estos pacientes? Pues si la evolución es buena, son dados de alta planta y si en cambio necesitan mayor soporte, pues se trasladan a la reanimación. Vale, ¿y cómo organizamos el trabajo? Pues el día empieza con el pase de guardia del día anterior.
Seguidamente hacemos una previsita con enfermería para intentar agilizar un poquito, pues si hay previsión de que se van a dar altas, intentar hacerlo todo cuanto antes, ir buscando camas, ya que normalmente pues, la unidad suele estar bastante solicitada. Posteriormente se hace la visita médica y diariamente hacemos una reunión con reanimación. Acudimos a su pase para comentar un poquito pues, los pacientes que nos gusten menos, que prevemos que puedan ser subsidiarios de traslado a su cargo, y para que ellos también nos comenten si tienen algún paciente que crean que pueda ser dado de alta a la UCI. Por otro lado, el médico que está en la UCRI lleva continuamente un busca, y entonces los médicos de planta que tengan pacientes que crean que son subsidiarios de ingreso en UCRI nos llaman por teléfono, y el médico que está en la UCRI es el encargado también de ir a hacer la valoración de estos pacientes a planta y de hacer el traslado si lo cree oportuno. Obviamente todos los días llamamos a los familiares para darles la información clínica de los pacientes, y por último pues termina con el pase al médico que entra de guardia. Siempre hay un médico adjunto de guardia, 24 horas, 7 días de la semana, de presencia física. Aparte de los neumólogos de Basurto, pues como somos un grupo reducido y no todos están en edad de hacer guardias, también recibimos ayuda de neumólogos del Hospital de Santa Marina, de San Eloy y de Zumárraga. Vale. Entonces, en las guardias, aparte de encargarnos de la UCRI, también somos primera llamada de los pacientes ingresados en planta de respiratorio que no sean COVID. En el caso de la planta COVID, la primera valoración la hace el médico de interior, de guardia de interior. Y si cree que tiene que ser valorado por nosotros o por la reanimación, nos llaman a nosotros. Nosotros hacemos la valoración y decidimos si se queda en planta, si es para la UCRI, o en cambio, pues si tiene que ser valorado por la reani. En las urgencias COVID también somos segunda llamada, ya que ahí la primera valoración la hacen los compañeros de reanimación, y si creen que tienen que ser valorados por nosotros, pues nos avisan ellos. Luego también somos primera llamada para los compañeros de urgencias si tienen algún problema con alguna ventilación, y además pues los días que queden pendientes de valoración, pacientes a los que se les haya realizado biopsias pulmonares o criobiopsias, pues también el médico que está de guardia de la UCRI es el encargado de ir a hacer esa valoración de los pacientes y ver un poquito si se les puede dar de alta o si se tienen que quedar ingresados. Vale. Y ahora vamos a hablar un poquito de nuestros datos. Estos datos están actualizados a fecha de 11 de abril. Hasta entonces, en estos 5 meses, habíamos atendido a 140 pacientes con una estancia media de 5,62 días, lo que hace un total de estancias de 786. Respecto al techo terapéutico, la mayor parte, el 89% de los pacientes que han ingresado en UCRI eran reanimables, que son 125. Y había 15 pacientes, que es el 10%, que no eran reanimables. Aquí lo he dividido en dos grupos, porque sí que hubo 7 pacientes que se ingresaron en UCRI directamente sabiendo que no eran reanimables, que eran los denominados techo 2, que son pacientes que no van a ir a la reanimación, pero que sí que se pueden beneficiar de un alto flujo. Y luego 8 pacientes ingresaron inicialmente siendo reanimables, pero tras mala evolución y tras ser revalorados por la reanimación, se les bajó de techo terapéutico y se decidió pues, que ya no eran reanimables. Vale. Respecto a la edad media. La edad media global es de 65 años, y si nos fijamos un poquito según los techos terapéuticos, los pacientes reanimables tienen una edad media de 64 años y los no reanimables, pues obviamente sube esa edad casi hasta los 79 años. Si nos fijamos de la distribución según el género, hay una clara dominancia de hombres. El 68% de todos los ingresados en UCRI han sido varones y el 31% mujeres. Y otra vez, si nos fijamos por los techos terapéuticos, los reanimables, pues el 66% también eran hombres y el 33% mujeres, y esta diferencia aumenta todavía más si nos fijamos en los pacientes que no eran reanimables, ya que el 86% eran varones frente al 13% que eran mujeres. Vale. ¿De dónde han venido nuestros pacientes? Pues mayoritariamente de planta, el 86% viene directamente de planta, pero sí que tengo que hacer un poco una aclaración, ya que hay pacientes que son valorados en urgencias, ingresan en planta, pero a las pocas horas pues acaban en la UCRI. Entonces, pues bueno, hay un poquito, no tengo el dato exacto de cuáles ingresan de planta después de varios días de evolución y cuáles directamente pues a las pocas horas de haber sido altas de urgencias. Luego, el 7,8 viene de reanimación, son altas precoces de reanimación, y 8 pacientes han ingresado directamente desde la urgencia. Y respecto a dónde van estos pacientes, el 62% evoluciona de manera favorable y sale a planta.
Casi el 35% ha empeorado y entonces ha sido derivado al servicio de reanimación, y luego han fallecido 4 pacientes en la UCRI, todos obviamente no reanimables, los TECHO 2. Y si nos fijamos un poquito en la mortalidad intrahospitalaria de todos esos pacientes que han pasado por la UCRI, pues han fallecido 23 de esos 140 pacientes, que es el 16,43%, y si nos fijamos otra vez por techos terapéuticos, de los reanimables han fallecido el 10%, todos ellos en reanimación, y de los no reanimables han fallecido el 64%, que bueno, pues teniendo en cuenta que estos pacientes eran pacientes que estaban evolucionando mal y que se había decidido que ese era su tope, pues bueno, tampoco está tan mal el dato. Y para terminar, pues como conclusiones, la ventilación mecánica no invasiva y la terapia de alto flujo requieren monitorización, por lo tanto el lugar idóneo para la aplicación de estas terapias es una UCRI. La UCRI ayuda a disminuir la presión asistencial de la UCI. Viendo un poquito nuestros datos, hemos evitado 73 ingresos en reanimación, es decir, 73 pacientes no han pasado en ningún momento por la reanimación y han sido dados de alta a planta, y hemos permitido 11 altas desde la reani. Obviamente, para que esto funcione es imprescindible una relación estrecha con el servicio de anestesia y reanimación, y pues bueno, dado todo esto que hemos visto, pues la UCRI permite optimizar los recursos asistenciales. Nada más, muchas gracias y no sé si tenéis alguna pregunta. Eskerrik asko a la doctora Cristina Sancho. Si alguien de los que está siguiendo la sesión tiene